Amparo, ¿tú conoces cómo está el tema de las casas de la cultura? Porque hacíamos la reflexión también, bueno, ¿cuáles son los espacios que están a nivel de municipio? El otro gran problema de la cultura es que se queda a nivel de la metrópoli, ¿no? De las grandes ciudades, pero pocas veces va a los departamentos, va a los municipios, va... Claro. A los pueblos, por decirlo Digamos, hay mucha oferta cultural, otra vez que está concentrada en la capital, ¿verdad? Cuando uno piensa, por ejemplo, recuerdo hace muchos años un periódico, un matutino, había hecho una encuesta sobre cultura y decía el 70% de la gente no va al teatro. Claro, bueno, veamos dónde hay ofertas de teatro en el país. Por supuesto que la mayoría de la gente no va a ir al teatro, por tanto, por el teatro no está pasando la mayor parte de cultura. Quizás es más fácil, como decía Breni, veamos cuánta gente toca guitarra en el país. Cuánta gente canta así y hace sus propias canciones, sus corridos, sus cumbias, ¿verdad? Veamos cuántos jóvenes salvadoreños están ahora colgando sus propios videos en YouTube y haciendo sus propuestas particulares, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí está pasando, me parece a mí, mucho más narrativa de cultura. Las casas de la cultura me parece a mí que son un ámbito importante de incidencia, son justamente el espacio territorializado, pero a mí me parece que depende mucho de quién esté al frente de la Casa de la Cultura, así continúan sirviendo, como tú bien decías, para hacer las tareas y para leer, o realmente hay algunos esfuerzos en Casas de la Cultura donde se está construyendo, me parece a mí, una experiencia distinta que a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, les puede resultar atractiva e interesante. Ya conversábamos en la pausa que uno de los grandes problemas en este país es que los jóvenes suelen tener solamente dos opciones, muchos jóvenes de zonas populares, o te vas del país, o entras a una pandilla, digamos, pero las posibilidades de conseguir empleo, las posibilidades de tener una vida, digamos, dentro del pacto social son cada vez más limitadas, ¿verdad? Tenemos muy pocas opciones, entonces, ¿cuál es el país que nosotros le estamos legando a esas nuevas generaciones, ¿no? Claro. Yo quisiera volver al asunto de la nueva autoridad que tenemos, porque nuestro deseo, platicábamos con Amparo, es tratar de contribuir digamos, porque si tenemos una institución sin rumbo y a la deriva, como han dicho los periodistas y como dice la mayoría de gente, pues tenemos que contribuir a que eso cambie. Que eso cambie, sí. La nueva secretaria manifestó al Faro que ella tenía dos mandatos básicos, que uno era la continuidad de la administración de Rivas, por lo que el Gabinete Cultural se va a mantener, y la segunda, transformar la Secretaría de Cultura en Ministerio de Cultura, y que, digamos, sobre estas tareas ella va a trabajar. Yo creo que es interesante, es muy importante reflexionar, porque quiero entender que la continuidad de lo de Rivas puede tener un significado que a lo mejor yo no alcanzo a entender, y se puede a lo mejor referir... Primero habría que entender qué es lo que hizo Rivas, claro, ¿no? Claro, hay que evaluar lo que dijo Breni. Pero pienso que a lo mejor la Casa Presidencial quiso decir que hay que recuperar todos los aportes que se han hecho, lo cual en ese sentido puede haber continuidad de cosas que hicieron los secretarios o los presidentes de Cultura antes, pero sí no continuidad de la administración Rivas, porque mira, yo como soy investigadora, ¿verdad?, ya hice una lista de las cosas que no se hicieron en la administración anterior, existiendo un mandato. No se creó el Ministerio de Cultura, pero tampoco un documento de base que le pudiera servir ahora a Silvia para pasar y decir, ya está el documento de base, vamos a pasar hacia el Ministerio de Cultura. A eso vamos. No puedes tener una buena secretaria, pero si no tienes las herramientas, si no tienes un proyecto, una ley más bien, ya no un proyecto, sino una ley de cultura, pues vas a poner a un secretario en la misma silla, ¿no? Digo, en la misma silla que no tiene características distintas a los anteriores. Puedes hacer esfuerzos, pero no tienes la herramienta jurídica. Pero si tú sobre quieres, todo ¿no? en mandatos tan específicos, porque para crear un Ministerio de Cultura se necesitan, y eso es un punto que quisiera tratar, que tratáramos aparte porque es muy importante, pero tampoco dio pasos para fundar el Instituto Superior de las Artes. Y esto es una cosa a la cual yo puedo dar fe, porque en junio él anunció que yo me iba a hacer cargo de este proyecto, trabajamos ad honor en un equipo muy especializado durante 7 meses para preparar y no se fundó el instituto todavía.
Tampoco fundó el Instituto Salvadoreño de Cine, que era el mandato L823 del programa de gobierno. No se avanzó en la creación del Fondo Nacional Concursable para las Artes, que era el M481 del Eje 9. No se desarrolló la estrategia de protección del artista. No hay seguro social para los artistas, no existe. Esa cuestión no es de fondos, esa es cuestión de gestión del secretario con el director del Seguro Social. No se impulsó la ley de arte y cultura que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Es decir, ¿por qué un secretario o una secretaria puede decir, bueno, se va a discutir patrimonio cultural, voy a convocar a los mejores especialistas y les voy a pedir a la comisión que los escuchen? O sea, colaborar, ayudar a que los diputados también puedan tener los elementos más especializados para trabajar. Apoyo no existió. Entonces la ley de cultura pues ha seguido el rumbo que ha podido seguir. Y no sé, y una cosa muy grave, donde creo que Silvia puede hacer un papel muy importante, no se promovió en Secultura las actitudes y los valores para un buen vivir. 3 directores nacionales renunciaron, entre otras cosas, por maltrato laboral. Estamos hablando de 3 autoridades del país. Sajid Herrera es uno de los mejores investigadores de este país, Wolfgang Effenberger en la dirección de Patrimonio, Tatiana de la Osa, que puso un brillante artículo donde se preguntó, bueno, esta sí está maldita porque todo el mundo pierde el rumbo, ¿verdad? Entonces, eso puede ser superado. Y yo creo que Silvia tiene la calidad humana y el compromiso con la cultura como para cambiar la cultura institucional de la Secretaría. Hay que respetar a la gente, a los equipos de trabajo. O sea, primero hay que ordenar la casa, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues sí. ¿Sí? Yo creo que ordenar. Pues yo creo que sí, hay sí, que ordenar la casa, digo, o sea, primero comenzar por respetar los derechos de los trabajadores, sus opiniones, incorporar sus opiniones, etcétera, ¿no? Respetar su trabajo más bien.